Zona Cero Documentales, para una sociedad informada. Estos compromisos de deuda y de déficit son los que están condicionando sobremanera la forma jurídica en la que se está intentando construir esta incineradora. La semana pasada nos centramos en analizar el primer contrato de la incineradora. ¿Qué ha pasado con este primer contrato? En noviembre de 2013, GHK Sau acuerda la resolución, es decir, la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una negociación entre el contratista, FCC y otros que iban a realizar la obra, y GHK Sau, y deciden dos cosas. Deciden resolver el contrato, rescindirlo, es decir, dejarlo sin efecto, y pactan una indemnización de más o menos el 3% del contrato, que es una indemnización, digamos, prevista en la ley. Este acuerdo de GHK Sau es recurrido por diversas mancomunidades, Mancomunidad de Babarrena y Mancomunidad de San Marcos, y diversos concejales o miembros de las mancomunidades de los partidos PSE y EAJ-PNV. Y esa sentencia estima la demanda y anula el acuerdo de ratificación de la rescisión de la Asamblea de GHK Sau. Por último, ante esa sentencia se interpone un recurso de apelación y un año después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica esta primera sentencia y, por lo tanto, queda anulado esa rescisión del contrato. Ahora mismo está en el Tribunal Supremo el recurso de casación contra esta última sentencia del TSJ del País Vasco. Entonces la pregunta es, en este momento, ¿está o no está en vigor ese primer contrato? Y la pregunta hay que responderla con otra pregunta, y es, ¿para qué se interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución del contrato? No han solicitado la ejecución provisional de la sentencia, es decir, no han hecho ningún movimiento en orden a utilizar ese primer contrato. En realidad, han desistido de ese contrato. No se ejecuta el primer contrato porque no es legalmente posible llevarlo a cabo. No han querido reconocer la imposibilidad legal del primer contrato, porque sería tanto como reconocer que hicieron trampas y les pillaron. Y por eso no se ha solicitado nunca la ejecución de ese primer contrato, y siempre desde el primer minuto número uno se ha ido a idear un segundo contrato o un segundo tipo de fraude. Y esto no es que lo digamos nosotros, esto se lo dice la intervención o el control presupuestario de la propia Diputación Foral en un informe de 2016. Y les dice que no, que si haces la incineradora, la deuda que vas a acometer con la incineradora te va a hacer sobrepasar las tres pequeñas reglas, bueno, grandes reglas que venían dentro de la Ley de Sostenibilidad Financiera. Es decir, te vas a pasar del gasto, te vas a pasar de deuda y además no vas a cumplir con los déficits. Por tanto, les dicen que no van a poder, salvo que reduzcan otras partidas de otro lugar. Es decir, tú no puedes incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, por tanto, campeón, si vas a hacer la incineradora, a ver de dónde lo quitas. Porque entonces la Diputación tenía que buscar la manera de poder construir sí o sí, porque no había nada que discutir al respecto, por lo visto, no había nada que preguntar a la ciudadanía, había que decidir sí o sí que había que hacer la incineradora. Entonces, si resulta que esto de la deuda me está condicionando, a ver qué se me ocurre. La única salida que les parecía que tenían para poder hacer la incineradora sí o sí era intentar decir, bueno, que lo haga una empresa privada, que la pague la empresa privada y yo solamente le iré pagando por usar, porque me elimine residuos y por tanto, pues bueno, la incineradora no es mía, yo no la tengo. La propia memoria del contrato, firmada por el diputado de Medio Ambiente Asensio, ya reconoce que se quiere hacer un segundo contrato que sea bancable, es decir, que sea asumible por la banca, que tiene que financiar el proyecto, y que no compute deuda. No dice que no genere deuda, dice que no compute, es decir, reconoce que quiere hacer una segunda trampa. Para empezar,
de los propios documentos que hemos analizado de GHK y de la Diputación, realizados en la preparación de ese contrato, ya se contiene un primer dato, y es que no es para nada un contrato de concesión de obra pública, sino en todo caso sería un contrato de concesión de servicio público. Esto lo podemos ver en el informe de Garrigues, al señalar que debe definirse el contrato de acuerdo con la prestación más importante económicamente. Como la prestación más importante es la explotación de la incineradora durante 33 años, 35 menos 2 años de obra, y la cuantía del contrato es un 75% va dirigida a la explotación, es obvio que la parte más importante del contrato, la prestación más importante y preeminente, es la del servicio. Por ese motivo no puede ser nunca un contrato de concesión de obra, sino un contrato, en todo caso, de concesión de servicio público. Pero tenemos que acordarnos que lo importante no era hacer el contrato más idóneo para la administración, sino aquel más idóneo para los bancos y más idóneo para que no compute deuda. Y por eso se elige el contrato de concesión de obra pública. Todo esto es muy teórico, pero para entenderlo, ¿en qué se plasma desde el punto de vista práctico? ¿Qué diferencia hay entre un contrato y otro? En un contrato de concesión de servicio únicamente podrían incinerarse residuos originarios de Guipúzcoa, es decir, de los municipios de Guipúzcoa. En cambio, en el contrato de concesión de obra, donde el derecho es a explotar esa instalación y pueden utilizarla al 100%, pueden quemar residuos de otras comunidades, de otros países, de cualquier lugar del mundo. Porque no es lo mismo un contrato de concesión de un servicio, que ese servicio puede ir disminuyendo, puede desaparecer, que el tener el derecho a explotar durante 35 años esa obra. Otro efecto práctico, está el tema de qué quemar ahí. Si estamos ante un contrato de concesión de servicio, por ejemplo, no se quemarían ni se podrían quemar restos de papel de las papeleras, como se van a quemar, o los lodos de saneamiento de depuración, como se pretenden quemar también, o residuos industriales. No es de menor calado el efecto económico. El contrato de concesión de obra utilizado nos va a salir a nuestros bolsillos entre 350 y 400 millones de euros más caro que el anterior modelo de contratación. Las cláusulas de la concesión, en este caso, dicen, no, yo te voy a pagar, de todo lo que te voy a pagar, el 85% va a provenir, básicamente, del hecho de que la planta exista. Con lo cual, solamente con ese 85% que van a comprometerse la administración a pagarle a esa empresa privada que asumía el riesgo operacional, pero el 85% te lo garantizo como pago por disponibilidad de la planta. Bueno, pues resulta que solamente con eso ya se le garantiza a la empresa privada no solamente no perder dinero, sino tener una rentabilidad cercana al 10-95%. Por tanto, no tiene ningún riesgo operacional. Todo el riesgo operacional lo está asumiendo, en este caso, la administración, que es la que se ha comprometido a pagar durante 30 años este pago por disponibilidad, aunque luego no haya ninguna tonelada que eliminar. ¿Cómo se regula el riesgo operacional en la directiva europea? La directiva europea es muy clara. No se puede hablar de que el riesgo operacional o el riesgo de explotación recae en el socio privado, en el contratista, si la administración le asegura que va a recuperar todo lo invertido y además le asegura una cierta rentabilidad. Esto lo dice claramente el artículo 5, apartado B de la directiva del contrato de concesión de obra pública. Se puede entender que todo esto son opiniones, pero desgraciadamente la propia administración y el propio contratista en el contrato reconocen que no existe tal riesgo operacional, pero viene a reconocer que con los pagos por disponibilidad, en los que dice claramente no hay riesgo de demanda, ya con esos pagos se cubre todo riesgo, se recuperan las inversiones, no existe riesgo operacional. Y por último,
me gustaría hacer una distinción entre los dos modelos de contratación. El primer contrato, el control era absolutamente de la administración pública. En cambio, en este segundo contrato se privatiza el servicio. Se le concede a un privado, a un ente privado, a una mercantil privada, el derecho a explotar esa instalación durante 35 años en los que se pierde ese control. Esto tendrá efectos tanto en el controles ambientales y demás. No es la propia administración quien hace uso de esa instalación, sino un tercero privado con intereses lucrativos, totalmente diferenciados del interés público que persigue una administración pública a la hora de gestionar un servicio. Por lo tanto, el cambio del modelo de contratación es una cuestión esencial en la que nadie, ni siquiera las Juntas Generales, han podido participar en su debate y decisión. Las iniciativas Hitzartu necesitan de tu ayuda. Hazte con un bono Hitzartukide o ingresa tu donativo. Os proponemos un reto, que logremos entre todos y todas 50.000 suscriptores y visionados de los informativos Zona Cero.